Muy bien, hermanos, sean bienvenidos a la sesión número 3 de esta capacitación para servidores de nuestra iglesia, Misión Bíblica Bautista Dulos. En esta noche vamos a hablar acerca de las tentaciones, de los peligros que podemos encontrar en el ministerio, ¿sí? Vamos siempre poniendo una imagen, un gráfico que nos pueda ayudar a reflexionar en lo que estamos haciendo, en lo que estamos diciendo, y seguramente en algún momento cuando has ido de viaje o incluso en la misma ciudad, has podido identificar algunas, tal vez no todas, pero algunas de estas señales que normalmente se colocan como advertencias a lo largo del camino. Ahora, estas señales, algunas de ellas, por ejemplo, nos dan la idea de un camino sinuoso, de un camino peligroso, de obstáculos en el camino, de un barranco, de una ruta en pendiente, de un cruce peligroso, ¿verdad? Y son con pequeñas señales que uno ya se va acostumbrando a conocerlas, conocer su significado, porque se van colocando en la ruta, ¿no? Y nos van advirtiendo de cosas que se presentan más adelante. Ahora, para que esto sea de real ayuda, sea de real utilidad, no solamente tenemos que verlas puestas en la pista, en la carretera, sino nosotros tenemos que saber qué significa, porque yo puedo ver ese letrero allí y no saber qué significa y seguir adelante. Entonces yo tengo que saber que a lo largo del camino hay indicaciones que algunas personas han puesto o que los organismos del Estado han puesto para advertir a los conductores acerca de peligros potenciales que se puedan presentar más adelante. Entonces, entender y seguir estas indicaciones, pues definitivamente nos puede salvar la vida, porque no, ignorarlas nos puede llevar a una catástrofe. De la misma manera, de la misma forma, hay marcas, hay advertencias que podemos encontrar en la palabra de Dios y que no solamente hacemos bien en conocerlas, sino en entender cuál es su implicancia para nuestras vidas, porque nos van a ayudar, hermanos, a poder advertirnos o a poder evitar peligros. No podemos, vamos a encontrar de todas maneras todos los que estamos sirviendo al Señor de una manera u otra. En otras palabras, todos los que estamos sirviendo al Señor de una manera u otra, vamos a encontrarnos, vamos a experimentar algunos, tal vez todos, de estos peligros o de estas circunstancias que vamos ahora a ver, que vamos hoy día a visualizar. Mira lo que decía Juan Bunyan o John Bunyan, ¿no? El escritor de esta famosa obra, El Peregrino. Si no nombramos nuestras impurezas cuando son pequeñas y manejables, luego se tornan desmesuradas e incontrolables, que en un momento de debilidad nos pueden llevar a una quiebra total, ¿no? Entonces, Juan Bunyan, y hace ya muchísimo tiempo atrás, advertía de que si nosotros no prestamos atención a estos pecados, malos hábitos, malas costumbres, defectos que tenemos, no digo que podemos tener, pienso que tenemos todos en alguna medida, de una manera u otra, tenemos en nuestras vidas, y si no les prestamos atención cuando son pequeños y aún se pueden manejar, aún se pueden solucionar, los dejamos estar, en otras palabras, esto puede llegar realmente a convertirse en algo muy difícil, en algo que nos puede costar el ministerio y nos puede costar realmente las bendiciones de Dios. Otro pensamiento más importante, esta es una cita anónima, pero la ha citado Timothy Keller, un famoso, es pastor y también escritor de libros cristianos, dice, estar en el ministerio o te hará un mejor cristiano o un cristiano mucho peor. Y esto es una frase muy interesante porque nos hace reflexionar lo que alguna vez hemos compartido. El ministerio puede llegar a ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el ministerio, definitivamente,
puede llegar a ser algo muy hermoso, algo muy gratificante, algo por medio del cual nosotros servimos al Señor y podemos ser de bendición a otras personas, y por medio del ministerio usted puede crecer también, puede ampliar sus horizontes, puede edificarse a sí mismo también, ¿no? Cuando nosotros damos, nos damos cuenta que recibimos mucho más de lo que damos, y es cierto, servir al Señor tiene esas cosas, esas bondades, pero también servir al Señor es peligroso. ¿En qué sentido? Cuando yo no estoy trabajando, cuando yo no estoy tratando con mis propios pecados, con mis propias faltas, con mis propios defectos de carácter, y simplemente los ignoro y solamente me concentro en servir, en hacer o en lo externo, entonces inevitablemente voy a terminar fingiendo. Voy a terminar fingiendo una piedad que no tengo, una paciencia que no tengo, un amor que no tengo, y esto definitivamente a la larga me va a cobrar factura, me va a pasar factura. El ministerio, hermanos, añade presión a una vida cristiana que de por sí ya experimenta cierto grado de presión, ¿no? Nosotros como cristianos, simplemente cristianos, sin estar sirviendo al Señor, ya experimentamos algún grado de presión. Presión en el mundo, de los amigos, el trabajo, de los familiares inconversos tal vez. Presión cuando tenemos que decidir si le damos al Señor lo que a él le corresponde o retenemos nuestros diezmos. Presión cuando tenemos que decidir si vamos a predicarle el evangelio a esa persona que sabemos que tal vez nos va a tratar mal, o preferimos callar. Enfrentamos presión cuando de pronto enfrentamos tentaciones que los creyentes experimentamos. Un creyente soltero, por ejemplo, experimenta tentaciones, tentaciones con el sexo opuesto, tentaciones de escoger una pareja equivocada, tentaciones de muchas cosas. Una persona casada también experimenta tentaciones. Ahora, a esta capa, a este nivel de lucha, de batalla que los creyentes ya experimentamos, añádele una capa adicional, una presión adicional, que es servir al Señor. Porque de todas maneras, el servir al Señor implica dar más de tu tiempo para la obra de Dios, dar incluso de tu dinero para la obra del Señor, dar de tus fuerzas, separar o sacrificar para el Señor tiempo de descanso, tiempo familiar, tiempo para otras cosas. Y eso, si no se maneja bien, añade presión adicional al matrimonio, a nuestras propias vidas, a nuestra propia vida espiritual. Una de las veces una de las cosas que yo compartí a mis hermanos, recuerdo hace ya buen tiempo atrás, les decía que una de las cosas que nosotros experimentamos, cuando digo nosotros me refiero a mi esposa y a mí, aún antes de entrar al pastorado, experimentamos, porque servíamos en un ministerio de jóvenes adultos y realmente estábamos haciendo muchas cosas en el ministerio, y predicaba en la iglesia, me acuerdo los domingos en la noche en mi iglesia, y aparte de la semana yo estaba pues en mi trabajo y estaba estudiando en el seminario, preparándome para el ministerio, y estaba ya de alguna manera ejerciendo algo del ministerio. No estaba en el pastorado aún, estaba sirviendo en un ministerio de jóvenes, pero ya estábamos haciendo algunas cosas. Entonces, y discipulando y aconsejando y todo ello, yo recuerdo compartir con mis hermanos que uno de los momentos donde más controversias podía tener con mi esposa era cuando estábamos cansados después del servicio, de un día largo de servicio al Señor, o antes de ir al servicio los domingos, ¿no? Momentos en los cuales estábamos cansados, presionados por el tiempo, presionados por el dinero o presionados por el ministerio. Entonces, y eso tuvimos que aprender a manejarlo, tuvimos que aprender a identificarlo y a tomar acciones para que eso no suceda. Porque si decíamos, yo pensaba, ¿no? Si estando solo en un ministerio de jóvenes puede llegar a ser tan difícil, imagínate cómo será cuando estemos en una iglesia y pastoreando una iglesia. Va a ser muy difícil. Y verdad,
no regresaría atrás en el pasado para decirme a mí mismo, sí, tienes razón, va a ser mucho más difícil, ¿no? Va a ser mucho más complicado y vas a tener que aprender a manejar y a tener cuidado con estas cosas que se presentan en el camino. Entonces, el ministerio añade presión sobre nuestras vidas. Recordemos, hermanos, que el servidor del Señor, y cuando estoy en este momento hablando acerca del servidor del Señor, no solamente me estoy refiriendo a pastores o ancianos o misioneros, sino me estoy refiriendo en general a todo creyente que esté sirviendo al Señor de alguna manera, ¿sí? En algún ámbito de la iglesia local. Todo líder, todo servidor, todo hermano o hermana que está sirviendo al Señor debe desarrollarse de manera integral, ¿sí? No creemos en un cristianismo que de personas que solamente, no sé, leen la Biblia, pero descuidan a su familia, que leen la Biblia y descuidan avanzar en sus talentos o profesiones o en su llamado. No, creemos que el servidor del Señor debe desarrollarse en todos los ámbitos de la vida que el Señor nos ha dado. Justo en la mañana estaba escuchando una clase de ética cristiana con el doctor Miguel Núñez y él hablaba acerca de cómo ha cambiado nuestra perspectiva de la vida y del ministerio en estos tiempos comparado al tiempo, por ejemplo, de los reformadores, ¿no? Los reformadores hablaban de que los cristianos debemos de vivir corandeo, que significa en la presencia, en el rostro de Dios, ¿no? Los creyentes de los tiempos de la Reforma creían que el creyente vive en la presencia de Dios y que predicar desde un púlpito es tan sagrado como, por ejemplo, un barrendero cristiano, ¿no? Seguramente a nosotros nos parecería algo escandaloso pensar en eso, ¿no? Pero no, es verdad. ¿Por qué? Porque Pablo enseña acerca de una ética del trabajo. Y Pablo nos enseña en Colosenses, en Efesios, que cuando nosotros servimos a nuestros amos, debemos hacerlo como sirviéndole al Señor, porque cuando trabajamos, servimos al Señor también. Entonces, cuando no hacemos una diferencia entre lo secular y lo ministerial, el creyente entiende que todo lo que él hace es servicio a Dios. El creyente entiende, por ejemplo, una esposa creyente entiende que hacer su trabajo en casa es servicio al Señor. Un hombre, un profesional, un trabajador cristiano entiende que su trabajo, aunque no sea ministerial, es sagrado también. Es un trabajo que lo debe de hacer en el rostro de Dios, en la presencia de Dios. Es un trabajo sagrado, es un llamado también, una vocación de Dios, ¿no? Y entonces, ¿eso qué significa? Que no hacemos división, no hacemos diferencia entre lo que es sagrado y secular, entre lo que es más importante y menos importante. No, todo es importante. Nos equivocamos cuando pensamos que solamente las cosas que se hacen en la iglesia son importantes. Todo es importante, todo es servicio al Señor cuando lo vemos de esa manera. Entonces, no solamente, claro, cada uno en su llamado. Dios ha llamado a personas para que estén a tiempo completo en la iglesia, pero Dios no ha llamado a todas las personas para que estén haciendo ese trabajo. Hay hermanos y hermanas que no han sido llamados a ese tipo de ministerio, que desarrollan una labor, una profesión, un oficio, y eso es tan importante como el llamado pastoral. Cada uno en lo que Dios le ha mandado, cada uno en lo que Dios le ha puesto a hacer. Y cada uno en el ámbito donde Dios le ha llamado, debe de crecer. Entonces, si Dios me ha llamado a mí a trabajar en un oficio, a trabajar en una empresa, entonces yo debo de desarrollarme en el ámbito en el cual Dios me ha puesto. No debo conformarme, debo desarrollarme, porque estoy sirviendo al Señor. Y mi vida de trabajo es un testimonio ante las personas. Yo no quiero que las personas me vean ocioso en mi trabajo. Yo no quiero que las personas me vean una persona, pues, que no se esfuerza por progresar, por escalar posiciones, por ser mejor, porque eso deshonra al Señor. De la misma manera en el ministerio a tiempo completo. Yo no quiero quedarme solamente con mis 3 o mis 5 años de seminario. Yo quiero llevar una maestría, yo quiero llevar un doctorado, yo quiero llevar todo lo que pueda llevar, porque mi preparación honra al Señor. Mi preparación hace ver y da testimonio de que yo entiendo de que la preparación es importante.
¿Me entienden? Entonces, en el ámbito en el cual Dios nos ha llamado, tenemos que entender una preparación integral. Ahora, esta preparación integral abarca tres principales aspectos. Nuestro conocimiento, ¿sí? Nuestro conocimiento, que significa, llamémoslo así, lo que conocemos, lo que sabemos, ¿sí? Luego, también tenemos las habilidades, es decir, lo que yo hago, en lo que me dedico, mis habilidades, competencias, eso es lo que yo hago, y mi carácter, que es lo que nadie puede ver, lo que soy yo en privado, lo que yo soy. Entonces, esas tres categorías llamémoslo así, las cuales dividimos, o las cuales podemos entender la composición de una persona, de un líder, de un servidor, el conocimiento, las habilidades y el carácter, son tres cosas en las cuales usted y yo tenemos que desarrollarnos. ¿Tenemos que crecer en nuestro conocimiento? Sí. Es decir, cada día tenemos que conocer más de lo que el Señor nos permite conocer, sea en la palabra, sea en nuestros oficios, en nuestros trabajos, en nuestra profesión, tenemos que ir conociendo cada vez más. Segundo, tenemos que mejorar en nuestras habilidades, en nuestras competencias. Eso es lo que se conoce como la experticia, ¿no? ¿Quién es una persona experta? Un experto, una experta, es alguien que tiene experiencia, que por la experiencia y la práctica constante, la diligencia, se vuelve pues una persona muy hábil en lo que hace, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un guitarrista de marca, de talla mundial, a un joven o una señorita que recién está aprendiendo a tocar la guitarra? Bueno, cuando yo recién, yo no es que toque prodigiosamente, algunas notas recuerdo, pero recuerdo que al inicio, cuando recién empecé a tocar la guitarra, mis dedos se sentían tan torpes que no podía ni siquiera pisar bien las cuerdas y me dolía, me hacía callos. Y veía a los hermanos que tocaban con tanta maestría y yo le decía, wow, ¿no? ¿Cómo pueden hacer eso? Pero esa es la práctica, es la experticia, es la habilidad que se va desarrollando por medio de la práctica, la diligencia, la disciplina. En eso también tenemos que crecer. Un predicador no puede seguir siendo un predicador medianamente bueno. Un predicador tiene que ir creciendo en su habilidad para predicar. No solo un predicador, un líder, un maestro de niños, en cualquier ministerio. Tenemos que crecer en nuestras habilidades. Y eso se logra por medio de la práctica constante y la diligencia. Y tercero, también tenemos que crecer en nuestro carácter, en lo que nosotros somos en nuestro interior. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, los valores que tenemos en nuestras vidas, las convicciones, los principios no negociables que tenemos, quiénes somos en nuestra esencia, eso también tiene que ir creciendo, tiene que irse fortaleciendo y tiene que ir avanzando. ¿Sí? Entonces, para redondear la idea, creo que queda claro ya que tenemos que crecer. Tenemos que estar constantemente buscando un crecimiento de manera integral en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué es importante entender esto, hermanos? Es importante entender esto, ¿por qué? Porque las tentaciones y los peligros que los hermanos, las tentaciones y los peligros que los hermanos encuentran en el ministerio están organizados o están encadenados en estas tres áreas. Por ejemplo, vamos a ver primero esto que está acá. Es decir, las tentaciones o peligros que va a encontrar el servidor, nos vamos a encontrar en el área del conocimiento, en el área de las habilidades o en el área del carácter. Ahora, el conocimiento y las habilidades son aspectos de la vida que son visibles. Lo que tú sabes hacer, lo que tú conoces, eso la gente lo puede ver, lo puede visualizar, es lo que es visible. Pero lo que no es visible es el carácter, ¿no? Es como esta imagen que podemos ver. La personalidad, el conocimiento, las habilidades son la punta del iceberg.
¿no? Es lo que se puede ver, lo visible, con lo que la gente interactúa, ¿no? Cuando tú conversas con un hermano, tú estás tratando principalmente con su personalidad. No, este hermano tiene una personalidad alegre, este hermano tiene una personalidad callada, esta hermana es un poquito reservada, este hermano es un poquito exaltado, ¿verdad? Es nuestra personalidad. Pero cuando tú empiezas a tratar más con la persona o conocerle un poco más, entonces vamos a descubrir ya no la punta del iceberg, sino lo que está debajo, que es el carácter, que es lo que realmente la persona que es invisible a los ojos, ¿sí? Y que se sostiene en todo caso de la vida. Entonces, en estos dos aspectos de la vida, lo visible, lo invisible, el conocimiento, las habilidades y el carácter, en estas tres áreas vamos a enfrentar peligros, vamos a enfrentar tentaciones. Por ejemplo, en el área del conocimiento, ¿sí? En el área del conocimiento, enfrentamos dos principales tentaciones. Primero, un estancamiento en la preparación. Es decir, que decidimos intencionalmente no seguir creciendo, ¿sí? No seguir aprendiendo, no seguir exigiéndonos a nosotros mismos para crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Pablo le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 4, 13 al 16, que ocúpate, dice, entre tanto que voy, ocúpate en la exhortación, en la enseñanza, en la meditación de las Escrituras, ¿no? Haz esto, dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto, dice Pablo, no solamente te salvarás a ti mismo, sino también a los que te oyeren. Entonces, hermanos, esto es importante. No podemos estancarnos en la preparación. No podemos estancarnos. No hay excusa, hermano, no hay excusa. Yo pudiera decir, ¿sabes qué? No, tengo 2 hijas, tengo trabajo, tengo una esposa, tengo una iglesia, no puedo. No, ¿sabes qué? No es cierto, porque puedo amanecerme, puedo quedarme 2, 3 horas sin dormir, porque para mí es importante prepararme. Para mí es importante conocer más de la palabra del Señor. Puedo decir, ¿sabes qué? No me alcanza el dinero. Bueno, no todos los cursos son pagados. Hay mucha información en internet disponible, buena. Tenemos en la iglesia una academia bíblica virtual gratuita, hasta donde yo sé no cobramos. Es gratuita, a la cual cualquiera de los hermanos de la iglesia me puede escribir, que dicho sea de paso, nadie me ha escrito. Puede alguien escribirme y decirme, ¿sabes qué, pastor? Quisiera aprender más, quisiera leer, quisiera ver. Ahí está la información. Entonces, ese es un peligro. ¿Cuál es el peligro aquí? La mediocridad. Ese es el problema. Yo no puedo ser de mayor bendición si no crezco en mi conocimiento de la palabra del Señor. Si yo no tengo una posición clara sobre las doctrinas, sobre la palabra del Señor, ¿cómo voy a enseñar? ¿Cómo puedo pararme en un púlpito? ¿Cómo puedo pararme en un aula de clases? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo hacer nada si yo no estoy creciendo en la palabra de Dios? Si yo no estoy aprendiendo, si yo no estoy leyendo diariamente, no solo mi devocional. El devocional es lo más básico, es lo básico, pero eso no es todo. Si yo no estoy leyendo libros, si yo no estoy aprendiendo, si yo no estoy escuchando, no estoy meditando, reflexionando, entonces no nos estanquemos, hermanos, en nuestra preparación. Tengamos esa ambición santa de conocer más de la palabra del Señor, de conocer más del Señor, de conocer más de las Escrituras. Otro peligro que está muy asociado a al no conocer la palabra, es la impericia en el manejo de la palabra de Dios. Claro, si yo no estoy creciendo en mi conocimiento de las Escrituras, entonces obviamente mi percepción de la Biblia y de los temas de los que la Biblia habla va a ser sesgado. Yo no puedo quedarme solamente con lo que el seminario me enseñó, con lo que leí en un libro, con lo que leí de un autor. Yo quiero conocer las diferentes posiciones, posturas que enseña la palabra de Dios y después de eso poder tener una percepción más amplia, generar una propia percepción particular, individual. Porque una persona que no tiene un conocimiento más amplio de las Escrituras
entonces va a trazar mal la palabra del Señor. Pablo también le decía a Timoteo que seamos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, que trazamos bien la palabra de verdad, ¿no? Que utilizamos bien las escrituras, que no tomamos la palabra y la enseñamos mal, porque una persona que enseña malas escrituras la está viviendo mal también y está haciendo daño a los hermanos. Entonces, usar mal, hermanos, la palabra de Dios acarrea daño a la iglesia del Señor. ¿Sí? Causa confusión, causa dolor, causa malestar, porque no he aprendido, no tengo una percepción clara todavía. A mí me sorprende muchísimo cómo hay hermanos, normalmente son jóvenes, que se autoproclaman defensores del evangelio y apologetas y defensores de la verdad, y se lanzan, ¿no? a hablar y a predicar y a compartir ardientemente por las redes, por Twitter o por lo que sea, hablando de temas importantes, de temas que realmente son sensibles, temas que en más de 2000 años de la vida de la iglesia no se han logrado acuerdos, pero los hablan con una ligereza y yo digo, son muchachitos que no tienen ni siquiera ni 30 años a veces de vida, no tienen ni siquiera el tiempo ni la experiencia, no han tenido la oportunidad todavía de ganar experiencia, no han pagado un derecho de piso sirviendo en la iglesia, en su iglesia, entonces no pueden pararse a hablar de cosas que no saben, de las que no entienden. No pueden porque no han vivido, no saben de lo que están hablando. Yo puedo leer muchos libros y repetir esos libros como un lorito, ¿no? Pero de eso no estamos hablando de que alguien trace bien la palabra de Dios. Y algo que decía también el pastor Miguel Núñez y me gustó, es que no solamente, hay muchos hermanos, ¿verdad?, que marcan sus Biblias y marcan con plumón y con resaltador, marcan sus Biblias, ¿no? Pero eso no te va a transformar. Lo que te va a transformar es cuando la Biblia te marca a ti. No cuando tú marcas la Biblia, sino cuando la Biblia te marca a ti, ¿no? Eso es algo muy diferente, ¿no? Porque cuando la Biblia me marca a mí, entonces realmente voy a comenzar a hacer cambios en mi vida. Voy a comenzar a vivir la palabra antes de poder enseñarla, ¿no? Algo que aprendemos de Esdras, y es un patrón que vemos en las Escrituras, es que Esdras dejó primero que la palabra pase por él, lo confronte a él, le enseñe a él, antes que Esdras saliera a compartir la palabra del Señor, ¿no? Invertimos los papeles cuando queremos enseñar, compartir, predicar, hablar, pero la palabra de Dios todavía no ha pasado por nuestros corazones, no ha terminado de tratar con nosotros, no ha terminado todavía de moldear nuestros corazones. Y con esto no estoy diciendo que un pastor o que un predicador es una persona perfecta que ya no necesite ser tratado por la palabra. Lo que estoy diciendo es que hay aspectos básicos que una persona que está en el ministerio, no solo pastoral, en el ministerio, ya debe de haber solucionado. Te lo voy a decir más claro. Creo que es mejor así. ¿Cómo hay cristianos que quieren servir al Señor, quieren hacer cosas para Dios, no solamente en el ministerio pastoral, en cualquiera del ministerio? Pero ni siquiera tienen una vida devocional diaria. Ni siquiera tienen formado en sus vidas el hábito de diezmar y ofrendar. Ni siquiera tienen forjado en sus vidas el hábito de congregar regularmente. Cuarto, ni siquiera tienen el hábito de rendir cuentas. ¿Me entiendes? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué? Porque esa persona en algún momento va a discipular, va a enseñar a otras personas de las mismas cosas que él no hace o que ella no hace. Entonces, es un sinsentido. Por eso queremos seguir el patrón de Esdras. Esdras, dice la palabra, dispuso su corazón para escudriñar las escrituras, para obedecerlas y después para enseñarlas. Ese es el orden. Ese es el orden correcto, bíblico, saludable del crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Si bien es cierto, te he mencionado las áreas de la vida en la cual el creyente debe de crecer, conocimiento, habilidades y carácter, el orden realmente en el cual nosotros avanzamos
es al revés, ¿no? En nuestro carácter primero, antes que el conocimiento, antes que las habilidades. Entonces, hermanos, ¿para qué nos sirve el conocimiento? ¿Para qué nos debe servir el conocimiento? El conocimiento debe alimentar nuestro deseo de transformar nuestro carácter. Esa es la motivación correcta para poder aprender, o para poder conocer más. No conocemos más para discutir, no conocemos más para decirle a los demás cuánto sé. No conocemos más para humillar al otro. Recuerda lo que Pablo dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Está bien conocer, tenemos que conocer. La palabra dice, según de Pedro 3:18, antes bien crecer en el conocimiento en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Está bien, por supuesto que tenemos que conocer, por supuesto que tenemos que saber más de la palabra, pero no pues para contender, discutir, maltratar, ofender, humillar, no. O para levantarme sobre los demás y decir, miren cuánto sé yo, no. Conocemos más porque somos conscientes de lo ignorante que somos, que necesitamos ser transformados por la palabra y porque queremos bendecir a nuestros hermanos. Patrón de Esdras. En el área de las habilidades, en el área de las competencias y de estas cosas en las cuales usted y yo tenemos que crecer, ¿qué tentaciones enfrentamos? La primera, el ostracismo, ¿no? El hecho de no saber trabajar en equipo. No saber trabajar en equipo, ¿sí? Y esto normalmente viene porque nunca hemos aprendido a comunicarnos, nunca hemos aprendido a manejar conflictos entre personas, nunca hemos aprendido a trabajar con personas distintas a nosotros. Entonces, cuando somos así medios individualistas o un poquito egoístas, o nos cuesta trabajar con otras personas, entonces tenemos problemas para trabajar en equipo. Tenemos problemas para formar equipos, tenemos problemas para delegar, tenemos problemas para comunicarnos, tenemos problemas para saber tratar con personas que son diferentes de nosotros. Porque, hermanos, en la iglesia vamos a encontrar un montón de personas que no piensan igual que nosotros, que podemos tener las mismas convicciones en cuanto a la palabra de Dios, con diferentes personalidades. Perdón. Diferentes personalidades, diferentes maneras de hacer las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Nos peleamos con uno, nos peleamos con el otro, ya no te vuelvo a hablar y sigo y voy a buscar a otra persona. No, eso es infantil. Eso es infantil. Tenemos que aprender a solucionar los problemas, aprender a trabajar en equipo, aprender a caminar juntos en cuanto a la obra del Señor, a la obra de Dios. Eclesiastés 4, del 9 al 12 nos habla acerca de esto, ¿no? La importancia de no estar solo, de que siempre tengamos una persona al lado, más de una persona al lado que nos ayude a seguir trabajando juntos. Falta entonces de capacidad para trabajo en equipo es importante, ¿no? Uno de los peligros que podemos enfrentar. A veces uno piensa, bueno, yo lo hago mejor, ¿no? Si lo hago yo solo, lo hago mejor. Sí, probablemente, porque tú tienes la experiencia, tienes el conocimiento, sabes lo que hay que hacer. Pero es mucho mejor cuando aprendemos a delegar, cuando aprendemos a compartir, cuando aprendemos a comunicarnos y extendemos la influencia de nuestro ministerio. Y no creamos dependencia, sino que podemos trabajar juntos como un equipo. Como un equipo. Otra tentación o peligro que encontramos en el ministerio es el autoritarismo y el deseo de poder. Pedro enseñaba a los ancianos, a los pastores, y él le decía, ruego pues a los ancianos, como yo, ¿no? Que están entre vosotros, que pastoreemos, ¿no? Que pastoreemos al rebaño de Dios, a la grey de Dios, no como imponiendo esa autoridad, ¿no? Sino como ejemplos de la grey, decía el apóstol Pedro, como ejemplos de la grey, no imponiendo la autoridad, no ganando un autoritarismo sobre las personas, sino siendo ejemplos del rebaño, siendo ejemplos por medio de nuestro comportamiento, por medio de nuestras palabras, por medio de nuestros actos, de nuestra persona en general, de nuestro carácter.
Entonces, es importante, hermanos, es bastante importante que entendamos que la obra del Señor no se puede realizar en autoritarismo. No se puede realizar obligando, imponiendo, coaccionando a las personas. Por supuesto que hay una autoridad que Dios da sobre las personas. Hay un principio de autoridad, pero no autoritarismo, ¿sí? No caudillismo, no tiranía, sino autoridad dada por el Señor. Respeto, respeto, no autoritarismo. Tercera de Juan, bueno, solo hay un capítulo. Tercera de Juan, versículos 9 y 10, nos habla el apóstol Juan acerca de un hombrecillo, ¿no? Un hombrecillo que tenía grandes aspiraciones, pero un muy pequeño carácter, ¿no? Este hombre se llamaba Diótrefes, y este Diótrefes era un líder muy pernicioso. Prohibía la entrada a los hermanos, expulsaba a los hermanos que querían, una cosa penosa, triste. Una persona obviamente que no entendía el principio de autoridad. Aún las personas que tienen más autoridad en la iglesia, que son los pastores, están sujetos a la autoridad de la palabra de Dios y a la autoridad del Señor Jesús. Entonces en la iglesia no hay una persona cuya voz es completamente correcta y falta de error, al cual todo mundo le debe temor y obediencia, y no. Los ancianos, los pastores, tenemos autoridad dada por Dios, delegada por Dios, sí, pero autoridad, como dice Pablo, para edificación, no para destrucción, para trabajar junto a nuestros hermanos, para organizar, para presidir la obra del Señor. Claro, porque si no hubiera esta autoridad dada por Dios, cada uno haría lo que quisiera, sería esto un despropósito total. En la iglesia cada uno haría lo que quería, lo que quisiera, pero no, en la iglesia hay una organización. La iglesia es un organismo, pero también es una organización. Como organización tenemos pues un principio de autoridad, hay una persona que está liderando, y hermanos que están presidiendo, y hermanos que nos sujetamos a la autoridad. Eso es normal, así debe ser. Pero de ahí a el autoritarismo, al deseo de poder, ya hay una gran diferencia. Y a veces, hermanos, batallamos con eso. El deseo de tener autoridad solo por tenerla, solo porque nos gusta mandar, solo porque nos gusta ordenar, solo porque nos gusta sentirnos poderosos, y normalmente eso viene de una inseguridad, ¿no? Eso viene de personas que son muy inseguras y que necesitan reafirmar su poderío, ¿no? Por medio de dar órdenes, por medio de gritar, por medio de ofender, por medio de dañar, porque son personas inseguras, son personas que realmente son muy pequeñas, pero se dan la apariencia de que son muy grandes, ¿no? Una persona que tiene seguro quién es en Dios y a qué el Señor le ha llamado, no necesita estar constantemente recordándole a todo el mundo: oye, yo soy la autoridad, yo soy el que estoy a cargo, yo soy el que mando. No, eso es absurdo, completamente absurdo. Y un servidor del Señor, una servidora del Señor, no debiera buscar la promoción, la autopromoción, ¿no? Que la gente se fijen en esa persona, que lo llamen, que lo nombren, que lo busquen. No, eso es absurdo, eso es contraproducente, ¿no? La palabra nos dice que la promoción no viene ni del oriente ni del occidente, la promoción viene de Jehová. El Señor es el que promociona a las personas, Él es el que abate, Él es el que levanta, Él es el que humilla, Él es el que abre puertas, Él es el que las cierra. Entonces, es el Señor quien es el que levanta, y es el que pone el corazón de los líderes, pone el corazón de los ancianos, podernos percatar de una persona a la cual consideramos, viendo su carácter, viendo su temperamento, viendo su testimonio, que es una persona pues como un candidato, ¿no? Para la obra del Señor, para cualquier ministerio. Eso es algo que Dios lo va haciendo, lo va confirmando y lo va mostrando. Entonces el autoritarismo, el deseo de poder, la ambición, es un peligro, es una tentación muy grande que un creyente puede experimentar en el ministerio. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso consideramos muy importante la opinión, el consejo de los ancianos cuando vamos a considerar un hombre como candidato, por ejemplo, para el ministerio, o cuando vamos a considerar a una nueva persona para el liderazgo, para el servicio.
Queremos escuchar la voz de los ancianos, del consejo de ancianos, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. No queremos poner a una persona en el ministerio cuando no está lista para el ministerio. Cuando va a estar en el ministerio para ofender, para dañar, para abusar del poder que se le da. No, no, así no funcionan las cosas en la iglesia. El tercer o la tercera tentación que podemos encontrar, que podemos enfrentar en el ministerio, es la inmadurez emocional. La inmadurez emocional, ¿sí? Los celos, la envidia, la amargura, las rencillas, las discusiones, la inconstancia, la volatilidad, ¿no? Personas que, hermanos, todos en el ministerio experimentamos momentos, en la vida cristiana realmente, experimentamos buenos momentos, momentos de bajón, momentos tristes en la vida cristiana, pruebas, vaya, victorias, es parte de la vida cristiana, pero el servidor del Señor tiene que haber ya pasado a cierto nivel de estabilidad. Es decir, si yo me deprimo 2 por 3 y ya no quiero saber nada de Cristo cada vez que me deprimo y me quiero ir al mundo cada vez que me siento mal, yo no puedo pastorear. ¿Cómo voy a liderar? ¿Cómo voy a pastorear? ¿Cómo voy a liderar un ministerio? ¿Cómo voy a liderar una célula? ¿Cómo voy a hacer esto o lo otro? Si mi carácter es como gelatina, ¿no? Si mis emociones fluctúan como si estuviera yo realmente, no sé, pasando por un momento tan hormonal, tan complicado. No, no. Yo necesito tener cierto nivel de estabilidad porque mi palabra significa algo. Si yo digo, voy a servir en este ministerio, entonces estoy poniendo mi palabra como un testimonio, como un lazo. Yo no puedo decir, sí, voy a hacer esto. Mañana, no, creo que ya no. Porque no me siento bien. Porque me siento así. Porque me pasó aquello, porque me pasó lo otro. Esa persona no está lista todavía. No ha fundamentado, no ha solidificado su temperamento, su corazón, su carácter todavía en las cosas básicas que un creyente debe de tener. Entonces diríamos a esa persona, ¿sabes qué, hermano, hermana? Todavía lleva un discipulado, ora al Señor, rinde cuentas, esperemos un tiempo todavía, esperemos unos meses, queremos verte más sólido, más firme en tus convicciones, luego hablaremos, ¿no? Luego hablaremos de tu deseo de servir, pero en este momento no. No, porque te va a hacer más daño a ti. Recuerda, el ministerio añade presión sobre nuestras vidas. Y si yo de por sí ya tengo una vida espiritual débil, ya tengo una vida emocional débil, el ministerio me va a hacer puré, me va a hacer papilla, porque voy a enfrentar oposición, porque voy a enfrentar hermanos difíciles de tratar, porque voy a enfrentar pruebas financieras, porque voy a enfrentar pruebas de salud, porque voy a enfrentar críticas o murmuraciones o una cosa u otra cosa, batallas espirituales, y todas esas cosas van a venir sobre mi vida, algo que lo compartí, me acuerdo, hace unos cuantos días atrás, un video pequeño que se hizo acerca de Charles Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores, uno de los predicadores más importantes de la iglesia cristiana de todo el tiempo, pastor del Tabernáculo de Londres allá por el siglo XIX, un hombre tremendamente usado por Dios, uno de los escritores más prolíficos cristianos que hasta el día de hoy sigue casi sin ser superado. Escribió muchísimos libros, predicó miles de sermones, predicaba muchos días a la semana, tremendo varón de Dios, y sin embargo batallaba contra la depresión, ¿no? Yo me enteré recién, no sabía que el hombre sabía que él sufría de gota, sabía que él sufría muchísimo por esa enfermedad, pero no sabía que él sufría de episodios de depresión tan fuertes que podía, según las cartas que él mismo escribió, cartas de testamento, ¿no? De testimonio, que él podía estar incluso días tirado ahí llorando en su cuarto sin querer hacer nada, ¿no? Por pasar momentos tan tristes, tan fuertes de depresión. Y uno pudiera pensar, caramba, como un hombre de Dios que ha predicado a multitudes, que ha animado a tantos, ¿cómo él puede pasar por eso, no? Pero, es que, hermanos, el ministerio es muy difícil, muy difícil. El ministerio es algo muy delicado.
añade muchísima presión a la vida de las personas, sobre todo aquellos que están sirviendo a Dios. Entonces, hermanos, si no tenemos una vida emocional fuerte, nos va a destruir, nos va a destruir. Entonces, la inmadurez emocional es algo que los que estamos sirviendo al Señor tenemos que cuidar, tenemos que velar. ¿Cómo está mi vida emocional? ¿Me resiento fácilmente? ¿Me ofendo fácilmente? ¿Me deprimo fácilmente? Paso por momentos en los cuales quiero olvidarme de todo y de todos y quiero escapar y que nadie me conozca y empezar de nuevo. Entonces son cositas que me hablan de una inmadurez emocional, ¿verdad? Me cuesta perdonar, me es difícil pedir perdón, me es difícil tratar con personas que no son iguales que yo, no me gusta ser exhortado. Entonces, todas esas cositas, tengo celos, siento envidia, siento mucha ira, ¿no? En mi interior, en momentos que quisiera explotar. Entonces, esas cosas son señales de alerta que yo necesito tomar en cuenta para poder sanar mi vida emocional. El cuarto problema o tentación en el ministerio, problemas familiares, ¿no? Problemas familiares, y no me refiero a problemas familiares que tal vez sean con cosas, por cosas externas a nuestra propia vida, no me refiero a problemas familiares que surgen por una mala administración familiar, ¿no? Por una mala administración familiar. Los niños son traviesos de por sí, es su naturaleza. Es complicado, muchas veces hay niños que son bastante más complicados que otros. El mismo matrimonio no está exento de malos entendidos y discusiones que todo matrimonio pasará. Pero hay un punto, hay una línea que no se puede cruzar. Hay una línea ya cuando estamos hablando de insultos, de golpes tal vez, cuando estamos hablando ya de humillaciones, cuando estamos hablando ya de realmente problemas tan graves de matrimonio, problemas entre esposo y esposa, problemas económicos graves, problemas de mala crianza de los hijos, ¿no? Una cosa es tener niños pues chiquititos que recién están aprendiendo, se les está enseñando la disciplina, a haber criado hijos que siendo ya grandes son malcriados, ¿no? Que no se les ha enseñado la palabra de Dios, que no se les ha hablado, que no se les ha corregido. Ya hay una cosa, un nivel ya muy diferente, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar, hermanos, también a ser descalificados del ministerio, a no podérsenos tomar en consideración para la obra de Dios porque no estamos gobernando bien nuestro hogar. Y eso eminentemente es responsabilidad del padre de familia, aunque por supuesto la madre no está exenta de responsabilidad tampoco. Entonces, tener una familia, todos pueden tener una familia, pero criar una buena familia ya es un asunto un poquito más complicado, ¿no? Ya es un asunto un poco ya más delicado, y es algo a lo cual también tenemos que prestar atención porque puede ser potencialmente un gran, si no motivo de descalificación, sí por lo menos motivo de tristeza, ¿no? Motivo de tristeza, ¿no? El conocido pastor John Piper, seguro que todos aquí lo conocemos, hemos escuchado hablar de él, un hombre que también Dios lo utiliza mucho, escritor de libros, predicador del evangelio, tiene un hijo ya muy adulto ya, y es un hombre que ha rechazado la fe, es un hombre que ha rechazado y desprecia el cristianismo, ¿no? Y ahora incluso ataca el cristianismo. Y si bien es cierto, es un hombre ya adulto, y obviamente no se le puede descalificar al pastor John por su hijo, porque es un hombre ya adulto, él ha testificado que a su hijo le enseñó el evangelio, le habló, le compartió, pero ya en su adultez este hombre tomó la decisión de apartarse de Cristo. Bueno, no se le puede descalificar al pastor por ello, pero sí es un motivo de tristeza, sí es un motivo de tristeza para el pastor, ¿no? Por este hijo que definitivamente no sigue los pasos de su padre. Entonces, los problemas familiares, hermanos, son complicados, son complicados. No solamente en el seno familiar, no solamente en la intimidad del hogar, pero también incluso en el ministerio, ¿no? También incluso en el ministerio, porque a veces se puede tomar la consanguinidad, la familiaridad, y no tomar en cuenta el respeto propio que los servidores deben de tener entre sí.
Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, en cuanto a la familia, y a cómo manejar a la familia dentro del ministerio. Entonces, todas estas cosas, hermanos, hablando acerca de habilidades con las demás personas, afectan nuestra relación con los hermanos, causan malestar y por ende quiebran la unidad y el buen ánimo de la iglesia. Entonces no queremos caer en estas cosas. Y por último, el nivel más profundo es el nivel del carácter. ¿Sí? El nivel del carácter. Aquí en el nivel del carácter, cuando estamos hablando de cosas ya de nuestro interior, podemos encontrar cuatro peligros, cuatro tentaciones a los cuales podemos enfrentarnos. Primero, la avaricia o la codicia, ¿no? El deseo por el dinero, ¿no? El deseo por tener más, por poseer más, ¿no? Y Pablo le dice a Timoteo una vez más que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciándolo algunos, se traspasaron de muchos dolores, ¿no? Se apartaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces la avaricia, la codicia, el deseo de dinero, es algo por lo cual los cristianos también tienen que batallar. El ministerio, hermanos, no es para ganar dinero. Nosotros entramos al ministerio y cuando algo que mi pastor me enseñó es que cuando uno entra al ministerio, uno no entra a exigir, ¿no? Un sueldo, yo gano, quiero ganar esto, quiero ganar aquello, no, no, no. Uno entra al ministerio y lo que el Señor nos tenga a bien dar, proveer, pues gloria a Dios, porque el Señor conoce nuestras necesidades y Él sabrá con cuál tenemos y con qué podemos vivir. Y yo tengo que recibir de buena gana y con buena actitud lo que el Señor me tenga para dar. Entonces yo no estoy buscando lucrar en el ministerio. Yo no estoy buscando vivir cómodamente, tener todas mis comodidades, estar completamente bien, porque para eso entonces búscate un trabajo, ¿no? Me decía mi pastor, búscate un trabajo, ponte un negocio, tus cosas y lucra, porque ese es el objetivo de una empresa. Pero en el ministerio no. Claro, la iglesia debe sostener a sus obreros. La iglesia debe sostener a sus siervos. Pero no buscamos la iglesia para lucrar, para ganar dinero, para enriquecernos. No, esa no es la finalidad. Y no solo los pastores, no solo los ancianos, los misioneros también, los mismos hermanos. ¿No? Venimos a la iglesia a dar, no a recibir. Claro, en algún momento la iglesia nos puede bendecir, si estamos pasando una necesidad, o podemos hacer un compartir para bendecir a los hermanos, claro, para bendecir a los hermanos, y está muy bien. Pero eso no es lo que nosotros perseguimos. No damos recompensas económicas a las personas. No se hace eso. Eso no se hace, eso está mal. No queremos que los hermanos se confundan y piensen que uno puede venir a la iglesia a ganar dinero. No, eso no se hace. Segundo, el orgullo. Otro tema muy importante con el cual tenemos que batallar todos los que estamos sirviendo al Señor de alguna manera. ¿Verdad? Proverbios 16-18 nos dice que antes de la caída, ¿qué cosa está? La altivez de espíritu, ¿no? La soberbia. ¿Qué cosa es el orgullo? ¿No? Es un engrandecimiento del yo, ¿no? Mira cuánto yo sé, mira todo lo que he aprendido, mira todo lo que yo he hecho. Yo soy lo más importante, tú no sabes nada, yo sí sé. ¿No? Yo soy más joven que tú, soy más inteligente que tú, soy más apto que tú. El orgullo es lo que trajo abajo a Satanás. El orgullo es lo que trae abajo a los cristianos. Dice la palabra del Señor, Santiago capítulo 4, verso número 6, que Dios resiste al soberbio. ¿Qué significa que Dios resiste al soberbio? Que Dios le cierra las puertas al que es orgulloso. El que es orgulloso, el que es soberbio, el que es altivo de espíritu, nada le sale bien. Todo lo que quiere hacer no le sale. Porque Dios resiste al soberbio. Dios cierra puertas al soberbio para que no prospere lo que él quiere hacer o lo que ella quiere hacer. Porque claro, porque si él lograra conseguir lo que quisiera, eso sería motivo para que se infle aún más y diga, mira, ¿ves? Como todo me sale bien, como yo soy así, soy asá. ¿Qué le pasó al rey Nabucodonosor?
Dice la Escritura que un día salió a sus jardines, de los famosos jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Una de las maravillas del mundo, ¿no? Hermosos jardines. Y este rey salió a sus jardines y dijo, mira está la grandeza y la hermosura de Babilonia, ¿no? La cual yo construí con la fortaleza de mi poder para la gloria de mi nombre, decía el rey. Y dice la palabra que ni siquiera terminó de decir la frase cuando entonces vino juicio del cielo, ¿no? Y perdió la razón este hombre y se volvió un animal casi durante 7 años. Un ejemplo perfecto de lo que Dios hace con los orgullosos. ¿Qué le pasó al rey Herodes en el libro de los Hechos? Dice la Escritura que él salió al pueblo a arengarlo y el pueblo dijo, voz de Dios y no de hombre, ¿no? El que está hablando es Dios, es un Dios, no es un hombre cualquiera, ¿no? Y él no detuvo, dice la Escritura que él no detuvo al pueblo, sino que él tomó la gloria para sí mismo. En ese mismo instante, dice la palabra, un ángel del Señor lo hirió y expiró comido de gusanos, porque, dice la Escritura, no le dio la gloria a Dios. ¿Ve? Entonces, el orgullo, hermanos, es este instinto satánico de querer robarle la gloria a Dios para nosotros. Entonces, no es no darle la gloria a Dios, sino traerla para nosotros. Es decir, yo quiero predicar porque quiero que me vean, quiero que me escuchen, quiero que me aplaudan, ¿no? Yo posteo tales cosas porque quiero que me den likes, porque quiero que me sigan, porque quiero que me conozcan, porque quiero yo ser nombrado, yo ser reconocido. Eso es orgullo, ¿no? El orgulloso no se alegra del éxito ajeno. El orgulloso se alegra del éxito propio, ¿no? Si a mí me va bien, claro, porque soy yo. Si a otro le va bien, no, seguro que está haciendo trampa, ¿no? Seguro que está sobornando a alguien, seguro que tiene sus amigos, sus favoritos, ¿no? El orgulloso piensa así. El orgulloso nunca se va a alegrar con el éxito del otro. El orgulloso siempre se va a alegrar con el éxito propio. Y hermanos, el orgullo es algo con lo cual usted y yo tenemos que lidiar siempre, ¿no? El orgullo es parte del corazón humano pecaminoso. El orgullo nos impide perdonar. El orgullo nos impide pedir perdón. El orgullo nos dice por qué tengo que someterme a la autoridad, por qué tengo que rendir cuentas, quién será este hombre para que me pida cuentas a mí. No, yo no voy a pedir cuentas, yo soy adulto, yo soy una persona mayor, no tengo por qué darle cuentas a nadie. Orgullo. Orgullo. ¿Por qué tengo que someterme a este anciano? Es menor que yo. ¿No? Orgullo. Orgullo. ¿No? El orgulloso piensa esas cosas. Pero Santiago 4:6 también nos dice que así como Dios resiste al orgulloso, dice, da gracia al humilde. ¿Y qué cosa es gracia? Favor no merecido. Entonces, mientras que al orgulloso se le cierran todas las puertas, al humilde se le abren todas. Así no las merezca. Dios le da gracia a esa persona. Dios da gracia al humilde. Dios levanta al humilde mientras que mantiene abajo al orgulloso. Dios bendice al humilde mientras que no bendice al orgulloso. Dios abre las puertas al humilde mientras se las cierra al orgulloso. Dios promueve al humilde mientras deja estancado al orgulloso. Dios da su gracia, su favor, su misericordia al humilde mientras que al orgulloso no. Hasta que no abandone el orgullo. Entonces, segundo pecado, tentación con la cual tenemos que batallar, el orgullo. Tercero, la inmoralidad sexual. ¿Sí? En todas sus formas y de todas sus maneras. No solamente la fornicación, no solamente el adulterio, sino cualquier tipo de inmoralidad sexual, pornografía o cualquier otro tipo de cosas que a veces se puede presentar en este mundo. Entonces, algo en lo cual también los creyentes tenemos que cuidarnos. Muchos, cientos, podría mencionar muchísimos, hombres y aún mujeres han perdido ministerios, familias, promociones, iglesias, todo por pecado sexual. Porque fueron débiles, porque se descuidaron, porque terminaron defraudando a sus familias, a su iglesia y a las personas que los querían. Entonces, cuidado con la inmoralidad sexual también. La palabra del Señor nos dice claramente, no sabéis, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
y que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos de Dios, entonces Pablo dice, honremos a Dios, honremos su templo, que es nuestro cuerpo. Entonces no solamente adoremos a Dios con la mente, sino también con nuestro propio cuerpo. No expongamos nuestro cuerpo a la inmoralidad sexual. Y por último, otra tentación que viene en el área de nuestro carácter, que brota en nuestro corazón, es amar al mundo, ¿no? A las cosas que en este mundo existen, las cosas que en este mundo hay. Pablo dice a Timoteo, su segunda carta, 2 Timoteo 4, 9 al 10, hablando acerca de Demas, ¿no? De este hombre, dice, me ha abandonado, ¿no? Amando más al mundo. Demas me ha abandonado y se ha ido amando al mundo. Entonces, hermanos, esto es una batalla también, porque definitivamente Satanás va a ser muy astuto para hacerte pensar en algún momento, si es que no lo ha hecho ya, hacerte pensar que realmente tú estás en un mal negocio, ¿no? Porque en el mundo podrías ganar más dinero, en el mundo pudieras tener mujeres, en el mundo pudieras tener hombres, en el mundo pudieras tener amigos, amigas, prosperidad económica, libertad para hacer lo que tú quisieras, que los domingos podrías estar en tu casa, podrías irte a la playa, podrías irte de paseo, podrías ganar mucho más dinero si trabajaras los domingos, si trabajaras los sábados, si trabajaras en las noches, si podrías ganar mucho más dinero, si trabajaras más. Y lamentable y tristemente, muchos creyentes piensan así y se dejan llevar por ese pensamiento y dicen, ¿verdad, no? ¿Por qué tengo que diezmar? Ese dinero lo podría utilizar para mi casa, lo podría utilizar para mí, me falta dinero, tengo que comprarme esto, tengo que comprarme el otro. No, no, este mes no voy a diezmar. O sabes qué, no, este domingo mejor me quedo en mi casa haciendo mis cosas, me quedo en mi casa o me voy con mi familia, porque igual hay que pasar tiempo con la familia, comienzo a justificar mis pensamientos, digo, no, me voy de paseo con mi familia el domingo, no, ya otro día voy a la iglesia. Y empiezo paso a paso a amar más este mundo que a Dios y a su obra. Me empieza a parecer pesado, gravoso servir al Señor, me empieza a parecer más atractivo el mundo y las cosas que en este mundo hay, me empieza a parecer más atractivo pasar tiempo y horas perdidas en internet o en la televisión o en lo que sea, cualquier vicio que tenga, en vez de leer la palabra, en vez de orar. Hermanos, esto es algo que ataca a todos. Yo muchas veces he tenido que arrepentirme y decir, Señor, estoy pasando mucho tiempo en la computadora, por más que esté haciendo cosas que, bueno, no son malas, pero igual no, necesito pasar más tiempo en oración, necesito pasar más tiempo leyendo la palabra. Es una batalla diaria, no es algo que tú dices, bueno, algún día batallaré, no, 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 todos los días. Usted tiene que batallar para no amar más al mundo que a Dios y a su obra. Es una batalla constante. Entonces, Demas no se levantó un día diciendo, bueno, hoy día se me ocurre amar al mundo y me voy. No, 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 eso empezó de atrás, ¿no? Demas era un colaborador de Pablo. Si usted lee capítulo 4 del libro de Colosenses, Pablo menciona a Demas como uno de sus colaboradores. Pero cuando tú lees 2 Timoteo capítulo 4, muchos años después, Demas ya se fue al mundo. ¿Qué pasó en esos años? Bueno, Demas estaba acompañando a Pablo y obviamente el ministerio de Pablo era difícil. Pablo tenía que enfrentar muchas veces escasez. Él lo dijo en el libro de Filipenses, he aprendido a contentarme con poco, con mucho. Sé tener abundancia, sé padecer escasez, en todo estoy probado, enseñado, dice. Entonces Demas vio que el ministerio era difícil. Demas vio que el ministerio a veces significaba tener, pero a veces también significaba no tener. Demas vio cómo lo perseguían a Pablo, cómo criticaban a Pablo, cómo hablaban de Pablo, y dijo, oye, esto no es tan bonito, ¿no? Una cosa es predicar y que te aplaudan y todo, que te inviten, ¿no? La parte bonita del ministerio, ¿no? Que tú vas a predicar, te reciben, te invitan a comer, te sacan a pasear un ratito, tienes momento de comunión con los hermanos, eso es lo bonito. Esa es la punta del iceberg, hermano, del ministerio. No te están diciendo ahí que te van a criticar, que van a hablar mal de ti, que tienes que tratar con los pecados de los hermanos, que tienes que tratar con los problemas de los hermanos, que tienes que orar por la iglesia, que tienes que orar por tu propia vida espiritual, que tienes que velar por tu hogar, que tienes que velar porque tu economía esté ahí haciendo malabares, pero velar porque tu economía avance, porque tú no estás en el ministerio para ser rico, ¿no?
Tienes que velar por tus hijos, tienes que velar por tu propia vida espiritual, tienes que batallar con los problemas de la iglesia, con la presión, con el estrés, con el cansancio, con lo que viene más adelante, la preocupación por la iglesia, qué va a pasar más adelante, las mismas pruebas espirituales, las propias luchas que tú tienes que batallar. Entonces Dema dijo, no, no, esto no es para mí. Esto no es para mí, esto es muy difícil. Yo estaría ahorita en la playa, estaría ahorita teniendo mi trabajo, ganando mi dinero. Y Demas le dio espacio al diablo. Y Demas empezó a pensar y dijo, bueno, acá pierdo el tiempo, acá pierdo el tiempo, acá no gano nada. ¿Qué sirve servir al Señor si me van a criticar como a Pablo, si me van a perseguir como a Pablo, si voy a estar sin dinero como Pablo? No, 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 no. Y Demas, dice Pablo, se fue amando más el mundo. Hermanos, me faltarían los dedos de las manos para contarte, y tiempo, para contarte cuántos amigos yo he conocido, con los cuales yo he compartido, hemos estado en retiros, hemos estado en vigilias, hemos estado en ayunos, hemos evangelizado juntos, hemos predicado juntos, hemos viajado juntos. Y en algún momento de la vida, como Demas, amaron más el mundo, amaron más los deleites de este mundo que el vituperio de Cristo, y ya no están. Y ya no están en el mundo, amando el mundo. Hermanos, el ministerio no es sencillo. No es sencillo. Yo te diría, de 10 cristianos que están sirviendo a Dios, incluso en el ministerio a tiempo completo o no, sirviendo a Dios simplemente, después de 10 años, quedarán uno o dos. Tristemente es así. Tristemente es así. ¿Por qué? Porque este mundo es experto en mostrarte y engatusarte, ¿verdad? El apóstol Juan decía, porque el que ama este mundo, ¿no? La vanagloria de este mundo, la vanagloria de los ojos, el deseo de la carne, ¿no? No proviene del Padre, sino de este mundo, ¿no? Y este mundo te engaña, este mundo te ofrece muchas cosas. Entonces tú te vas a enfrentar con este dilema todos los días. ¿Vas a sacrificarte para la gloria de Dios? ¿Vas a negarte a cosas para que Dios sea glorificado? Estoy seguro que algunos hoy día han dicho, bueno, ¿para qué me voy a capacitar si puedo ver mi partido? Y ahorita seguramente será menos un partido. Estoy segurísimo. Así se empieza. Así se empieza. Cuando consideramos que lo que el mundo ofrece es mejor que lo que Cristo ofrece. Cuando ponemos en balanza y decimos, no, no estoy dispuesto a sacrificarme, ahí empezamos a resbalar. Por eso es tan importante que nuestro carácter esté formado, porque podemos tener talento, ¿ya? Yo puedo tener talento, puedo tener una buena oratoria, puedo tener una buena voz, un buen porte, una buena apariencia, puedo tener talento, pero solo el carácter me va a sostener y me va a ayudar a tener un ministerio fructífero y que le dé la gloria a Dios. Entonces, recapitulo para ir terminando. El desarrollo del servidor del Señor tiene que ser integral, en conocimiento, habilidades y carácter, porque en cada una de esas áreas enfrentamos tentaciones, peligros, en el conocimiento, en las habilidades y en el carácter. ¿Cómo nos prevenimos de todo esto? Bueno, algunos consejos. Reconozcamos que somos vulnerables, no somos perfectos, no somos productos terminados, no estamos exentos de fallas, de error o de pecado. Podemos fallar, podemos pecar, podemos tropezar, podemos retroceder. Reconozcamos que somos vulnerables y que necesitamos ayuda. No está mal, es más, es una muestra de humildad. Pedir oración, pedir consejo,
pedir ayuda. No está mal, no me hace menos pedir ayuda, no me hace menos pedir oración, no me hace menos pedir consejo. Es una muestra de grandeza más bien y de humildad. Levanta sanas barreras de carácter moral en tu vida. Es decir, hay programas que yo no voy a ver. Hay horas en la televisión que yo no las voy a aprender. Hay páginas que yo voy a bloquear. No las voy a ver porque yo ya sé que si apenas paso por ahí, voy a ser tentado. Hay amistades que yo voy a cortar porque yo sé que su presencia me tienda a retroceder. Tal vez en palabras, en actos, no lo sé. Hay personas con las que ya no voy a tratar, hay conversaciones que no quiero tener, hay cosas que no quiero ver. Entonces, levanta barreras que te ayuden a protegerte. Está dispuesto a rendir cuentas de tus actos. Rendamos cuentas, hermanos. Siempre tengamos una persona, pastor, alguno de los ancianos, o esposa de los ancianos, en el caso de las hermanas, que podamos rendir cuentas. Vuelvo a repetir, eso es sinónimo de humildad. Yo siempre digo, a veces converso con unos hermanos, le pregunto cómo está, me dice bien, y si no me da más cabida, ¿qué le voy a decir? Le voy a hacer una llave inglesa. Habla, 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 ¿qué hiciste? No, o sea, eso no es obligado. Eso no es obligado. Si la persona no quiere abrir su corazón, no quiere rendir cuenta, no quiere rendir cuenta, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer nada. Oraré en lo que el Señor me guíe por esa persona, pero ¿qué más puedo hacer? Yo no puedo obligar a nadie. No, yo no soy un dictador, no soy un tirano. Si el hermano no quiere hablar, no quiere. ¿Qué voy a hacer? Pero ayuda mucho cuando rendimos cuentas. Escucha consejos sabios y antes que eso, pídelos, ¿no? Porque a veces no pedimos consejos, ¿no? Y algunas veces digo a algunos hermanos, bueno, hermano, no me has pedido consejo, pero igual te lo doy, pero creo que ahora he ido aprendiendo a no dar consejos si no me lo piden, ¿no? Pero pide consejo sabio y escúchalo, ¿no? No solamente pídelo. Y por último, dependamos del Señor, ¿sí? Porque al final, con consejo, sin consejo, con ayuda, sin ayuda, rindiendo cuentas o sin rendirlas, si al final nuestro corazón sigue siendo un poquito terco, igual vamos a hacer lo que queremos, no lo que Dios quiere, ¿no? Entonces siempre pidamos ayuda al Señor, ¿no? Dame un corazón temeroso de ti, como ayer oraba nuestro hermano Leonardo en la prédica, dame un corazón temeroso, dame un corazón que te ame, dame un corazón que anhele obedecerte, ¿no? Y dame fuerza, ¿no? Sálvame y cuídame de mí mismo, ¿no? Cuídame de mí mismo, ¿no? Hay un antiguo santo de la antigüedad que decía algo que me marcó y yo lo he tomado para mí. Cuando era joven quería conquistar el mundo para Cristo. Ahora que soy viejo, lo único que quiero es conquistarme a mí mismo. Me encantó ese texto, me encantó. Porque es verdad, hermano. A veces cuando somos jóvenes, impetuosos, queremos hacer, ¡guau! Nos creemos supermanes, ¿no? Dicen, yo soy capaz, yo puedo, yo lo voy a hacer. Mentira, mentira. Los años, las canas nos hacen darnos cuenta de que no es así. No es así. Que Dios no nos necesita para hacer su obra, hermanos. Dios no nos necesita para hacer su obra. Él es completamente capaz de llevar adelante su obra sin nosotros. Pero nos llama a su obra. Nos llama a servirle. Con un corazón humilde. Entendiendo que es Él el que hace la obra a través de nosotros. Pero Él no solamente quiere hacer la obra a través de nosotros. Primero quiere obrar en nosotros. Para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos. ¿Sí? El mensajero tiene que haber sido primero impactado por el mensaje antes de poder llevarlo. Termino con esto. Y es un texto que todos conocemos ya sobremanera. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Sí, todos corren, pero solo uno se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.
Este versículo no nos habla de perder nuestra salvación, nos habla de que podemos ser descalificados en el ministerio. Entonces, hermanos, tengamos muy presente esto. Todos empiezan la carrera, no todos la terminan. ¿Por qué no todos la terminan? Porque podemos tropezar en algunos de estas tentaciones, de estos pecados que hemos visto, que no son todos, esto no es una lista exhaustiva, estoy seguro que hay muchos más, pero digamos que estos son los más relevantes, los más visibles, con los cuales usted y yo nos podemos enfrentar a lo largo del camino que tenemos por delante en la viña del Señor. Entonces, si viendo las advertencias, sabiendo lo que significa, aún así entramos en eso, ya es nuestra responsabilidad. Advertidos estamos. Que Dios nos ayude, hermanos, y para serle fieles al Señor.